Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de La Maravillosa Palmera. Mi nombre es Mateo Ernesto Pérez Trueba y pues volvemos aquí, un nuevo semestre, unas nuevas tareas y un nuevo podcast, como no. Y como siempre estoy nuevamente aquí con Karime. Hola, un gusto estar aquí de nuevo. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Hoy nos vamos a ir de, pues no al 100%, pero nos vamos a ir de toda ciencia, de toda matemática. Hoy vamos a entrar a las artes, a las bellas artes, más específicamente a las artes escénicas y aún más específicamente nos vamos a ir a la danza. Hoy por hoy vamos a hablar de un tema pues el cual se nos hizo interesante y algo importante, la verdad. Para muchos no, para nosotros sí, que pues es la expresión, cómo no. Y esta expresión la vamos a utilizar conforme a la danza. Como ya sabemos, la danza ha trascendido desde los inicios del tiempo hasta los fines, espero yo, desde que somos Homo sapiens sapiens y nacemos de los cavernícolas, donde le hacíamos ritos o rituales a ciertos dioses, hasta las épocas precolombinas en las que el mexicano como tal, aztecas, mayas, toltecas, olmecas, danzaban junto con los sacrificios y junto con las festividades que hacían para así dar honra a aquellos dioses que creíamos o que creemos aún hoy por hoy que eran los que se encargaban de nuestra protección, de nuestro cuidado y pues de nuestra sobrevivencia. Entonces, a lo largo de la historia hemos visto muchas danzas y muchas evoluciones. Tenemos danzas polinesias, tenemos danzas de guerra, tenemos danzas como lo son las danzas bellas, que vendría siendo el ballet, vendrían siendo danzas de muchos tipos. Tenemos danzas históricas, ¿qué más les podemos mencionar? Tenemos danzas populares al mismo tiempo en este 2000, bueno, no 2000, sino en este siglo XXI. Tenemos muchas cosas, ¿cómo no? ¿Qué ideas das, Karime? Vaya que sí tenemos demasiadas danzas y como bien lo mencionas, las tenemos desde la prehistoria y vaya que han evolucionado. Si bien desde la prehistoria hemos utilizado la danza como rituales para hacer culto a los dioses, también la hemos utilizado para la guerra, para demostrar quién tenía más cultura, por así decirlo, o para demostrar qué cultura era la más fuerte, o bien para demostrar qué cultura era la que tenía más estabilidad de sociedad o de agricultura, o bien para atribuir a la ganadería, a, a cualquier dios para que nos diera, por así decirlo, la lluvia, etcétera, etcétera. Sí, como tú lo mencionas, realmente las danzas hay de muchos tipos. Ahí complementando a lo que tú mencionabas de las danzas de guerra, pues nos podemos ir a un tema muy especial. Nos podemos ir a las danzas polinesias, a la Polinesia francesa, a las danzas tahitianas, que realmente estas no solo contaban historias de su cultura, no solo contaban historias de sus batallas que ya habían librado, sino también las utilizaban antes de la guerra para decirle al otro ejército: hey, o somos iguales o tal vez yo tengo menos gente, pero aún así yo estoy dispuesto a morir, yo soy más fuerte que tú y de aquí alguien va a salir herido y ese no voy a ser yo. Entonces utilizaban ese tipo de danzas para demostrar quién era el más grande, el más fuerte. Entonces podemos ver realmente a lo largo del tiempo cómo las danzas fueron evolucionando, incluso dependiendo de la zona en la que se encontraba, de la localidad, de la zona geográfica. Por ejemplo, nos vamos también a la cultura azteca. La cultura azteca como tal tenía ritos de guerra, pero eran ritos que se hacían antes de la guerra y se hacían con su propia gente o después de la guerra para celebrar. Acá en zonas como Hawái, pues realmente era al momento, era enfrente del enemigo, que el enemigo viera el poder tras una danza. Y estas danzas pues utilizaban muchas formas, no solo el movimiento de pies, sino el golpeteo a sí mismos, el choque de puños, el choque de armas, los gritos, los cantos, los ritos realmente. Y al mismo tiempo tenemos otro tipo de danzas de guerra, como lo fueron el Krav Maga, perdón, se me fue, como... Ay, se me fue la palabra. El capoeira.
como lo fue el capoeira. El capoeira, como muchos o pocos sabrán, realmente es una danza de defensa personal, es una danza que utilizaban los esclavos en las épocas prehispánicas de la esclavitud. Bueno, no prehispánicas, un poco más adelante, en la época de la esclavitud. Y estos esclavos las utilizaban porque no podían verse luchando o entrenando, porque sus esclavistas o sus dueños pues podrían tomar acciones en contra pues para evitar y mantenerlos en un estado sumiso. Entonces estos esclavos decían, ¿sabes qué? Vamos a disfrazarnos de danzas, vamos a hacer como es que bailamos, pero en realidad te estamos entrenando para que aquel día que demos el golpe de estado lo paguen. No sé. Ok. Mi gente, volvemos. Tuvimos un pequeño corte de sonido. Ustedes no lo están notando. O sea, están notando porque se los acabo de decir, ¿verdad? Pero tuvimos un pequeño error en el sistema. Pero volvemos. Nos habíamos quedado en el capoeira. En cómo la gente disfrazaba las danzas. Pero para su defensa personal. Cómo entrenaban. Muchos que lo hayan visto, que no lo hayan visto, el capoeira ya ni siquiera es identificado como una danza, sino como un arte marcial. Ya existen competencias, ya existen torneos y es clasificado como un arte marcial, pero que va al ritmo del sonido de tambores, ritos y cantos, cuando realmente también es un tipo de danza. Entonces, podemos ver que las danzas trascienden, cambian y evolucionan y dependiendo incluso de la zona, del lugar y del hecho histórico, tienen cierto significado, pero siempre terminan expresando algo al final. El capoeira es una danza de guerra, pero expresa, si lo vemos de cierto punto, expresa cómo la gente ya estaba harta y cansada de ese sistema de esclavitud y cómo lucharon y luchaban y seguirán luchando para poder tener esa libertad total. Entonces, en la danza polinesia que ya habíamos mencionado, los ritos pues eran de guerra y lo que buscaban era demostrar el temor o demostrar la fuerza y la valentía de aquellos guerreros. Y pues al mismo tiempo lo podemos ver pero totalmente diferente en danzas actuales como lo es el ballet, es algo que veníamos platicando, ¿sí o no, Karime? Sí, pero recuerda que también no solamente demuestran la valentía, sino que también demuestran una historia, demuestran una expresión, demuestran sentimientos, Trueba. Demuestran más allá de una valentía, de una fuerza, demuestran todo un trasfondo. Quieren, que transmitir por aquello que trabajaron. Sí, y con mucha razón. Pues como había danzas de guerra, pues también había danzas que contaban las historias, que contaban cuentos, que pues daban una expresión y como tal, como ahorita mencioné que lo es el ballet, que es la danza la cual nos hizo abordar este tema de cómo un ser humano logra lo imposible, ¿sí o no, Karime? ¿Cómo es posible que lo que llamamos inexpresable, que son las emociones, no los sentimientos, las emociones, algo que visualmente no es expresable, algo que no puedes decir, es que mi enojo es una personita roja enana que vive en mi cerebro, realmente es algo que no podemos mostrar gráficamente, pero cómo el ser humano ha querido llevar tanto al límite las cosas que logró hacerlo, que logró que un hombre o una mujer en un espacio no confinado, pero que expresa también un sentimiento a base de giros, de vueltas, de pasos, contorsiones y más, expresa varias emociones, como lo es el dolor, la ira, la desesperación, perdón, o incluso la felicidad y la alegría. Lo podemos ver en danzas como el Lago de los Cisnes, el Hombre del Sombrero, el Bosque Encantado, cómo realmente no solo narran una historia, sino nos expresan el dolor y al mismo tiempo la alegría en muchas partes. Cómo las danzas nos dan a entender ideas que creíamos inexistentes o inexpresables. Sí, y como ya te lo mencionaba en esta parte, Trueba, no es solamente la danza, sino lo que el artista pone en ello. No quiero sonar tan cliché, pero es cierto, la emoción o el corazón que pone el artista en ello, el trabajo que pone, los meses. Para nosotros nos es muy fácil verlo y decir que es fácil hacerlo, vaya.
pero son meses, días, trabajo, esfuerzo lo que el artista pone, el empeño que le pone en ello. Y al final nos es fácil verlo cómo lo hace, nos es fácil decir que ver la marometa, los giros que hace, los pasos que hace, y vaya que no vemos lo que hay detrás de ello, ¿no? Es aquello a lo que muchos le decimos arte. Como veníamos platicando ahorita con nuestro amigo y para hacer este podcast, esos sentimientos que a veces no llegamos a ver o a veces no concientizamos son lo que verdaderamente hace a esa obra de arte o a esa escenificación lo que en verdad transmite, lo que verdaderamente importa. Vaya que nunca nos ponemos a pensar o nunca nos ponemos a empatizar lo que aquellos artistas ponen, lo que verdaderamente ponen de su parte, aquellas lesiones, aquellas horas de trabajo, aquellas horas de esfuerzo. Y bueno, creo que aquel cansancio mental o aquellos corazones rotos es lo que verdaderamente importa. ¿Tú qué opinas, Treva? Pues sí, realmente como tú lo mencionas, todo tiene un costo. El llegar a ese punto de perfección en el que estos hombres y mujeres ya pueden expresar lo que llamamos inexpresable, fueron horas que también se desgastaron. También hay que ver esa parte, es lo que casi nadie muestra del arte, que realmente hay un trasfondo de alguien que sufrió o de alguien que luchó, hasta en pinturas y todo. Cuando vemos pinturas y decimos, oh, cómo expresa el dolor, cómo expresan los sentimientos, cómo todo eso, pues sí, entonces hubo una persona atrás pintando esa pintura, dibujando ese dibujo con un dolor extremo, con una necesidad de gritar, con unas ansias de no saber si seguir o no seguir. Entonces realmente también hay que ver esa parte de atrás. Hoy nosotros tocamos las artes escénicas, pero la mayoría de las artes nos expresan mil y un cosas. Nosotros elegimos la danza porque se nos hizo hermoso cómo el cuerpo puede llegar a ser tan expresivo. Realmente todas las artes son importantes. Esto es algo que se debería de enseñar más seguido y con más ímpetu, y ya no se hace. Mucha gente cree que no es necesario, pero realmente yo digo que es algo de lo más importante porque es lo que nos enseña a expresarnos. Y si no podemos expresarnos desde nosotros mismos, entonces ¿cómo lo hacemos con los demás? Si no puedo expresarme conmigo mismo, entonces ¿cómo me voy a expresar con los demás? Realmente todas las artes son increíbles. Nosotros elegimos la danza porque fue una de las que más nos llamó la atención, por lo que ya hemos mencionado múltiples veces de cómo es posible que el cuerpo humano exprese tanto. Pero todo es importante. La verdad, por mi parte no queda mucho más que decir. Nosotros ya expresamos, ya vimos cómo trascendió la danza. No tocamos a fondo la trascendencia del siglo XXI, pero pues la danza también trascendió en estos últimos años, dándonos danzas callejeras como lo fue el hip hop, que pues tratan de expresar toda aquella lucha en contra del sistema, como también en la música existió el gangsta rap. Entonces, el arte trasciende, evoluciona y cambia, pero siempre se mantiene. Al mismo tiempo es con la danza. Esto es todo por mi parte. Mi nombre es Mateo Ernesto Pérez Trueba. No sé si quieres decir algo más, Karime, pero yo ya me despido. No hay mucho. Bueno, por mi parte igual no hay mucho más que decir. Bueno, solamente tengo una pregunta para ti, Treva. ¿A qué te refieres con eso de que el arte trasciende? ¿Qué es eso que trasciende en el arte para ti? Pues respondiendo a tu pregunta, a lo que yo le puedo llamar trascendencia o evolución es a los cambios que hay. Desde que cambias una idea, desde que cambiamos la bella arte que era el ballet a la ahora llamado hip hop o danzas que son más libres en la forma de la expresión de otro tipo de pensamientos y emociones, a eso yo le llamo trascendencia, cambiar lo que ya conocíamos.
Espero que esta respuesta te sirva. Esto es todo por nuestra parte. Nosotros somos La Maravillosa Palmera. Gracias.